presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en USA. Es expresidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, actualmente directivo. También está en la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. En fin, tiene un montón de cargos, Leonardo, que los vamos a ir compartiendo durante el programa. Gracias por estar aquí, Leonardo. Y allí introducirnos en un tema no menor que hace también en el mundo de las empresas tecnológicas, son las adquisiciones, ¿no? De las empresas uruguayas por parte de extranjeras o multinacionales. En ese sentido, ¿cómo está ese mercado? Primero de nada, gracias, Tatiana, por la invitación. El mercado de adquisiciones, o como se dice en el término internacional, merger and acquisition, porque a veces son fusiones y adquisiciones, era un tema que en Uruguay no venía dándose. O sea, yo siempre utilizo esta situación actual para explicar de que hemos llegado al nivel de madurez en donde se producen muchas fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando es que empezaron a haber ejemplos de fusiones en su momento, después empezaron a haber adquisiciones. Hubieron adquisiciones en el pasado muy pequeñitas, otras no tan pequeñas, pero empezó a ver como que el camino era ese y que se podía construir una empresa y que cuando evolucionara podía haber lo que se denomina dos formas de salida, o la inyección de capital, la salida, en realidad tres: la salida a la bolsa o la adquisición por parte de una empresa más grande. En ese trajinar empezaron a haber fondos de inversión que empezaron a notar que en Uruguay se producía software de alta calidad y que para determinado tipo de necesidades específicas de crecimiento de las empresas multinacionales, adquirir conocimiento en una empresa que estuviera radicada en el sur también sumaba. Y se han dado mucho tipo de adquisiciones. Ha pasado cosas extrañas, como que una empresa compró a una empresa que en realidad era de base del Reino Unido, y cuando hace su due diligence encuentra que su principal centro de desarrollo estaba en Uruguay. ¿Qué es esto? Y cuando vinieron a Uruguay dijeron, bueno, pero hay más empresas que se puedan comprar. Y se fueron comprando con esa lógica que existe a nivel internacional de, una vez adquiere propiedad intelectual, cuando compra una empresa, adquiere capital humano, o adquiere un conjunto de habilidades que también me permiten a mí como empresa grande incrementar las acciones. Lo que sí es cierto es que hoy está en ebullición y hay muchos due diligence en carpeta y que están hoy analizándose varias empresas, ¿no? Ya desde hace muchos años nosotros veníamos dentro de todo el sector tecnológico y principalmente en la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, en la CUTI, preparando a las empresas para que entendieran de que uno se tiene que preparar para ser o fusionado o adquirido o salir a la bolsa a buscar capital de riesgo. Bueno, y eso se fue dando y hoy hay un nivel de madurez empresarial muy, muy elevado al nivel de un país tecnológico, ¿no? O sea, cuando hoy hablamos de hub de tecnología estamos hablando de eso. Y cuando hablamos de un posible Silicon Valley de Latinoamérica, es real, existe, podremos llamarle, si quisiéramos, el Silicon Valley de Sudamérica. Allí, Leonardo, es interesante, ¿no? Porque por lo general cuando uno crea una empresa, ¿no? En este caso no sé si hay una diferenciación entre la mentalidad de las tecnológicas con otro tipo de empresas. Quizás uno crea una empresa no pensando en venderla, ¿no? En prepararse para que sea fusionada, para que sea adquirida por otra empresa, ¿no? Quizás uno piensa en su emprendimiento, por más chico o grande que sea, y como que no está pensando por lo menos en el mediano plazo que la puede vender, ¿no? Allí hay una diferencia en la mentalidad empresarial de la tecnológica con otro tipo de emprendimiento. Te diría que no hay tanta diferencia. Lo que sí puede haber es como uno está muy acostumbrado, de hecho hasta existe el término digamos económico o comercial, llamémoslo, o hasta de impuestos, que es la llave del establecimiento comercial. Sí. Eso se llama hasta en el sector tecnológico. O sea, cuando yo vendo una empresa, hay un impuesto que se aplica a ese tipo de transacción.
realidad aprendimos también de otros sectores y en el comercio y en el tema tecnológico lo que uno sabe es, dependiendo, normalmente lo que uno va es detrás de una idea. Claro. Creamos, nos pareció que este era el mundo, para allí fuimos, lo construimos y crecimos. Y en base a ese crecimiento, a veces alguien lo pensó ya desde el origen, en ese sentido, de decir, bueno, una posibilidad es la venta, sí. Capaz que antes era más difícil pensar que armé una empresa para que después la fuera vendida. Pero hoy ya es más común, con ese que te decía al principio del nivel de madurez, como que los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores terminan pensando en eso, ¿no? Ahora, en estos días es tema también de agenda de gobierno y seguramente que lo viene siendo desde mucho tiempo atrás por parte de los empresarios, es cómo atraer ese capital para las startups, ¿no? En Uruguay hay acciones, se entiende que realmente activas, digo que se puede hacer más, o sea, ¿por dónde está ese kit de la cuestión? Mira, en realidad es parecido a lo que te decía de las fusiones y adquisiciones desde el punto de vista de las empresas, también fue pasando con la capital de riesgo, o sea, en la jerga internacional Venture Capital, también está el Private Equity, o sea, están los distintos niveles de inversión que se han ido sucediendo acá en el Uruguay, que antes no existían, y cada vez más empiezan a haber más, de hecho hasta hay una, no sé si llamarle cámara o asociación de inversores de capital de riesgo en el Uruguay, y hay unos 20 o 30, o sea, hoy hay gente establecida pensando en hacer negocios regionales, internacionales y globales, o sea, no están pensando solo en hacer una empresa para que crezca en el Uruguay o en el barrio, llamémosle. Lo que sí es claro que existe eso, y existen las intenciones de que vengan distintos formatos de inversores. Está el inversor ángel, el inversor de capital de riesgo inicial, el que hace el crecimiento, está el del crowdfunding, o sea, hay muchos términos. De hecho, crowdfunding está dentro de la ley de emprendedurismo que se aprobó en la legislatura pasada, y de hecho en el reciente viaje que hizo el ministro Paganini, firmó un acuerdo con una inversora de capital de riesgo de crowdfunding especializada en ese tema en Israel, para que se establezca en el Uruguay. Entonces eso cada vez más lo vamos a ir escuchando hablar, y vamos a escuchar hablar en la prensa, y vamos a escuchar mucho más todavía de lo que veníamos escuchando antes. Así que interesante, ¿no? Y a propósito, o sea, no puedo dejar de preguntar, ¿es posible nuevos unicornios uruguayos con las empresas vigentes? En realidad sí, hay casos, muchas empresas ya se están creando pensando en nuevas tecnologías que capaz que uno las ve por ahora muy incipientes, pero se sabe que van a tener una proyección muy grande. O sea, hay empresas de computación cuántica, hay empresas que se están metiendo muy fuerte, ya lo había en la inteligencia artificial anterior, hoy está en la inteligencia artificial generativa, están metiéndose en todo lo que es la parte de blockchain, NFT o cripto, o sea, y capaz que mañana nos enteramos de alguien, como pasó con Nearport, que haya otro que sea más parecido a que venga del mundo de la economía tradicional, potenciado con la economía digital, digamos, ¿no? Entonces, esa digitalización, esa combinación puede surgir, capaz que mañana surge un unicornio en el tema del agro, o sea, eso, o en biotecnología, apoyada sobre las tecnologías de la información. O sea, eso está abierto. Creo que lo que está cambiando el sector tecnológico es la forma de pensar. Nosotros cuando enseñábamos estas cosas en la universidad y decíamos cuáles son los formatos de internacionalización, uno siempre decía, hay un concepto que es el crecimiento secuencial, que es decir, empiezo por un país, voy creciendo en la región y voy, digamos, estableciendo una estrategia de crecimiento, país o 2 países por año, 3, lo que sea, pero muy, digamos, en forma sistemática y secuencial. En cambio estaba el otro modelo que era el Born Global, que se le dice que es nacer para ser globales y pensar en global. A veces creemos que pensamos en global y no lo estamos pensando en global. Entonces, cuando uno piensa en global, piensa que el mercado es el mundo, la competencia es el mundo, y ya pensar de esa manera es totalmente distinto. Entonces ya hoy hay emprendimientos y empresarios, emprendedores que están viendo justamente ese formato, es decir, yo no importa dónde nazca, pero yo ya nazco pensando en que voy a hacer una empresa global. Entonces, ese tipo de cabeza va a hacer de que el tema de los nuevos unicornios existan.
También existen en la jerga los pony. A ver. Deberían haber más ponis. Son empresas valuadas en más de 100 millones o que se puedan vender después en 100 millones. O sea, no necesariamente hay que ser unicornios, debería haber más el escalón anterior, que también es muy importante para el desarrollo y el crecimiento del sector. ¿Por qué se hace referencia a ese tipo de animales, ¿no? En este caso caballo, o unicornio. Viene en el tema internacional. El unicornio es porque es algo, digamos, se entiende algo más extraordinario. Mitológico. Mitológico, extraordinario, que como que es llamativo, digamos. Bien, no, era una curiosidad que tenía para hacerle a Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en Estados Unidos. ¿Viaja mucho? Sí. Sí, he llegado a estar casi la mitad del tiempo en el extranjero y la otra mitad acá en el Uruguay. Digamos que de las cosas beneficiosas que nos trajo la pandemia fue que en eso que todo el mundo hemos hablado del tema del teletrabajo, también bajó barreras al contacto más en el área de la venta o en la parte más del negocio, en donde varios clientes a nivel internacional dejaron de exigir esa cuestión de estar uno al lado del otro para poder. Lo que no digo es que el relacionamiento ayuda, acelera y el conocimiento personal mejora, pero capaz que a veces ese contacto que antes era para hacer una reunión empresarial se puede hacer de otra manera. Bien. Pero desde que, digamos, se empezó a viajar después de la pandemia, te diría de que yo viajo mucho a Estados Unidos, el 95% de mis reuniones son desayuno en un café, almuerzo en un restaurante, otro café en el medio, y el otro 5% a veces alguien me recibe en su oficina, pero la mayoría son cafés o restaurantes cercanos a donde está mi cliente. Bien, buenísimo saber de esta experiencia de primera mano. Vamos a seguir el diálogo con Leonardo Loureiro en el próximo bloque de Empresarios de Acá y enseguida regresamos. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo.